Bienvenidos chicos de quinto de secundaria a su curso de literatura con tu profesor Jorge Reyes Sandoval. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el siglo de oro español, pero en el género narrativo, ¿no? El género narrativo que nace en esa época como algo nuevo, sobre todo en el tema de las novelas, ¿no? ¿Qué vemos en imagen? Vemos un niñito siendo empujado por una persona ciega, y es Lazarillo, ¿no? El famoso Lazarillo, una de las obras más importantes que aparecieron en ese siglo, al lado de Don Quijote, nada más y nada menos que El Lazarillo de Tormes, una obra muy muy importante. ¿Y por qué es importante leer El Lazarillo y bueno, leer también a Quijote, pero sobre todo leer El Lazarillo? Porque nos refleja lo que viven algunos niños, ¿no? Algunos niños que no tienen familia y que están abandonados en la calle y que son criados por diversas tipos de personas, algunos abusivos por supuesto, otros no, otros buenos, pero son los que sufren, ¿no? Estos niños que tienen hambre, que tienen pérdidas, que no tienen familia, que desean amor, que desean cariño, que desean ser queridos por la persona con quien están, ¿no? Y es importante porque en este momento yo sé que todos han sido afectados por el tema social, económico, político y todo lo que tú quieras, el tema de COVID, pero hay personas que sufren un poco más, ¿no? Como en este caso, como Lazarillo, ¿no? Y en este momento hay muchos Lazarillos en la calle y por eso es importante afrontar este tema y afrontar esta obra también, ¿no? Así que bienvenidos chicos de quinto de secundaria a su curso de literatura. El tema de hoy es Siglo de Oro Español, género narrativo. Veamos. Primero, que el tema narrativo es un género moderno y ahí aparece la novela. Hacia 1550 surgen varios géneros literarios hasta entonces desconocidos, en 1550. Entre ellos se encuentran la novela pastoril, la novela histórica, humorística, la novela picaresca y la parodia de las novelas de caballería, ¿no? En primer lugar, hay que tener en cuenta que la parodia de las novelas de caballería es representada al máximo por Don Quijote, además, que es una novela de caballería, pero que tiene que ver con un tema de parodia, ¿no? Ok, veamos las divisiones de la novela, ¿no? La novela pastoril, bueno, tiene que ver con los pastores, ¿no? Narra las aventuras y desventuras amorosas de pastores idealizados. Es un género que había florecido con antelación en Italia y Portugal. Obras como La ninfa de Fiesole, de Boccaccio. Ejemplo más notable de la novela pastoril en lengua española es Diana, del portugués Jorge de Montemayor. Obra interesante. Novela histórica fue una invención española que combinó las tendencias literarias de los siglos anteriores con el siglo XVI, presentando los relatos caballerescos de la guerra contra los moros en forma de novela. Su primer ejemplo es La Guerra Civil de Granada, de Ginés Pérez de Hita, obra histórica importante. Destaca también el relato anónimo de Historia de Acenraje y Hermosa Jarifa, ¿no? De 1598. En la novela picaresca narra una serie de incidentes o episodios de la vida del protagonista que se presentan en orden cronológico. Todavía está el tema de la crónica metida ahí, ¿no? Todavía, sin intermezclarse en una trama sólida. Utiliza el esquema tradicional de los libros de caballería, pero lo hace con una voluntad claramente desmitificadora, ¿no? La estructura es un relato en primera persona de episodios que vienen a justificar su situación final poco afortunada, ¿no? Ahí está El Lazarillo de Tormes, gran obra, 1554. El Guzmán Alfarache, de Mateo Alemán, y La historia de la vida de Buscón, llamado Don Pablos de Quevedo, son otros ejemplos sobresalientes del género picaresco. Bueno, hablemos un poco del Lazarillo de Tormes, ¿no? Aunque probablemente existió una edición anterior, quizás en 1552-53, las primeras ediciones conservadas son de 1554, impresas en Burgos, ¿no? Juan de Junta, con el título La vida del Lazarillo de Tormes y de fortunas y adversidades, ¿no? Así se llamaba la primera edición. Lazarillo de Tormes consta de 7 capítulos o tratados de muy variable extensión. Lazarillo, un antihéroe por excelencia. ¿Qué es un antihéroe? Es una persona que presenta ciertos antivalores, pero que eso no hace que le quite el tema de una persona heroica, ¿no? Nos proporciona datos sobre su vida. Nació junto al río Tormes, en Salamanca, y es hijo de un molinero y de una viuda amancebada con un negro, ¿no? Por la obra desfilan los diversos amos a los que ha servido y de los cuales se ha aprovechado invariablemente: el mendigo ciego y un ruin, el cura avaro, el escudero deseoso de aparentar, el fraile de la merced,
el buldero, un clérigo dedicado al lucrativo negocio de vender bulas, papeles, el capellán o el alguacil, ¿no? El protagonista de la novela vivirá una sucesión de experiencias que irán progresivamente socavando su integridad moral, ¿no? O sea, estas relaciones que tienen con sus amos lo van medrando en el tema valorativo, ¿no? Lo van exponiendo a perder su integridad moral, ¿no? En un proceso educativo subvertido, por supuesto, ¿no? Lázaro obtendrá el oficio real de pregonero en Toledo y nos cuenta cómo un arcipreste le propone el matrimonio con su criada, que además es también su amante, ¿no? Desde esa situación actual vergonzante, Lázaro confiesa su caso a esa vuesa merced que aparece en el prólogo. O sea, además, él se casa con una criada de este arcipreste para aparentar situaciones, ¿no? Se la entregan, entre comillas, porque era amante de este señor, ¿no? Entonces, la vida de Lazarillo, si te das cuenta, es atravesada por relaciones no familiares, no, pero por relaciones humanas de bajo, ¿no? De baja tradición, de bajo moral, situaciones que a él se le presenta como una persona desdichada al final, ¿no? Una persona desdichada que intenta sobrevivir con cierta alegría cuando es niño ante todos estos abusos, pero que al final termina cediendo, ¿no? Es una obra trascendental para entender lo que viven muchos niños de la calle o personas que no tienen familia. A ver, la novela de caballería, en contraposición a esa visión de formada naturaleza humana, la obra de Miguel Cervantes Saavedra, en especial Don Quijote de la Mancha, presenta una imagen completa de la humanidad que refleja tanto su grandeza como sus debilidades. A ver, veamos, se le considera novela de caballería al Don Quijote, pero en discusiones y en desarrollo se ha dicho que esta obra se presenta o se presentó o intentó presentarse Cervantes como una novela anticaballerista, ¿no? Picaresca, mejor dicho. Pero fue tan notable su desarrollo, su estructura, que la consideran una novela de caballería, ¿no? Es probable que Cervantes comenzara a escribir con la única intención de tramar una historia divertida y burlarse, como hemos dicho, de los libros de caballería como Amadís de Gaula, nacidos a partir de las epopeyas francesas, que constituían la literatura de evasión de aquella época, ¿no? Los 12 relatos que componen la novela Ejemplares, 1613, que Cervantes escribió entre 1590 y 1612 y publicó debido al reconocimiento obtenido con la primera parte del Quijote, tienen una gran fuerza narrativa y su imaginativa novela bizantina, los trabajos de Persiles y de Segismunda, 1619, es una de las obras maestras de la prosa barroca española, ¿no? Considerado el más grande, por supuesto, Cervantes, ya he dicho que el respeto y lo alcanzado hacia las obras o las obras de otros escritores tampoco quiere decir que te gusten todas, ¿no? A mí la obra de Cervantes no me agrada para nada, pero sí reconozco su trabajo de estructura, de desarrollo y lo importante que es en la literatura española, por supuesto, ¿no? Bueno, hablemos un poco de Don Quijote de la Mancha. Es muy común, pero esta obra fue escrita posiblemente cuando estaba encarcelado, más o menos lo que pasó con Vallejo cuando escribía Trilce. Se la dedica la primera parte al duque de Béjar y fue publicada en 1605 con el título de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? En ella se relatan dos primeras salidas de caballero andante. En 1614 aparece en Tarragona la continuación apócrifa, escrita por alguien oculto en el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda, que acumuló en el prólogo insultos contra Cervantes. Por entonces, este llevaba una avanzada, la segunda parte la terminó muy pronto, acuciado por el robo literario y por las injurias recibidas. Esta segunda parte apareció en 1615, dedicada al conde de Lemos, con el título El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. En ella se narra la tercera y la última salida. Finalmente, en 1617, las dos partes se publicaron juntas en Barcelona. Don Quijote se muestra ante el lector como un ser humano verosímil y creíble, a pesar de los vaivienes que lo somete a enfrentamiento de su mundo onírico con la realidad. O sea, entre su sueño y la realidad, ¿no? Igual de complejo es el personaje de su escudero Sancho Panza. El prosaico punto de vista del escudero contrasta, moderándolas con las ilusiones de su señor, y lo cómico que es Sancho al mismo tiempo los comparte, ¿no? Entonces, hay estereotipos, ¿no? Hay estereotipos que se presentan en la obra de Don Quijote. Es importante por eso, porque es un tema de sueños que vivía el ingenioso, ¿no? El Quijote. Se encuentra un contraste con Sancho Panza, ¿no? Que vivía un poco más lo mundano, lo real,
Y lo bacán de la obra, o lo interesante de la obra, que al final terminan cruzando posturas, ¿no? Sancho quiere ir tras esas aventuras oníricas y Quijote encuentra bueno, podría decirse que encuentra el tema de la cordura, pero más que cordura acepta la realidad y se esconde nuevamente, ¿no? Prosa no narrativa, pues la prosa que apareció al costado del género narrativo nuevo, y la religiosa, durante los últimos siglos, tercer siglo XVI, autores místicos, ¿no? Ahí está el famoso dominicano Fray Luis de Granada, Santa Teresa de Jesús. Después tenemos la ensayística, los ensayos. Ahí está Diego Saavedra Fajardo. Y la novela elabora El Criticón, ¿no? De Baltasar Gracián, muy interesante. Entonces, un tema intelectual en ese lado, ¿no? La prosa no narrativa. Veamos obras importantes, narrativas, por supuesto. La serie de Tormes, Anónimo. Historia de la Vencerraje y la monja Jarifa, Anónimo. Guía de los Pecadores, de Fray Luis de Granda. De Santa Teresa de Jesús tenemos a Los Caminos de la Perfección. De José de Montanayor tenemos los 7 libros de Diana, que hemos hablado ya. Fray Luis de León tenemos La Perfecta Casada, obra muy importante. Miguel Cervantes Saavedra tenemos La Galatea, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, los trabajos de Persíles y Segismunda. De Lope de Vega tenemos La Arcadia, novela de Manetón, La Dorotea. Lope de Vega, importante. Francisco de Quevedo y Villegas tenemos Los Sueños, Marco Bruto. Francisco Quevedo era un poco más satírico, por supuesto, ¿no? Y Baltasar Gracián tenemos el famoso Criticón. Bueno, el mensaje de aprendizaje, vas a responder, como saben, ya saben, en su cuadernito, las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los tipos de novelas aparecidos en el Siglo de Oro? Ya hemos mencionado. ¿En qué ciudad se publicó la serie de Tormes? Ya lo hemos mencionado. Menciona la obra en prosa de Fray Luis de León, también está en la lista. ¿Cuáles son las características de la novela picaresca? Ya hemos mencionado. A ver, en el tema de proyectos, ya saben que estamos trabajando los mapas conceptuales, lo han trabajado de cuarto y primaria, así que tienen que hacer el mapa conceptual del resumen del tema del día de hoy y hacer el Word, desarrollar y enviarlo hasta el día domingo para poder revisar. No se hagan de casa, cuídense, nos vemos en la próxima clase.